Bueno, para entrar en materia, quiero tomarme unos minutos para compartir con ustedes, para explicarles cómo será esta metodología de los 2 días, de estas 2 jornadas que tendremos hoy y mañana. Utilizaremos la metodología de las mesas de trabajo simultáneas. ¿En qué consisten? Pues cada una de estas sesiones, los jueces constitucionales debatirán sobre los ejes temáticos que ya han sido planteados previamente y sobre la jurisprudencia que se ha emitido en esta materia. Las mesas de trabajo son de dos tipos. Vamos a hablar primero de la mesa de discusión general. Allí ustedes podrán encontrar a los presidentes de los tribunales que disertarán de manera libre sobre un tema que ya ha sido previamente propuesto. Y también encontrarán la mesa de diálogo jurisprudencial. Los vicepresidentes y los magistrados de las corporaciones pues expondrán una jurisprudencia proferida y relacionada con los ejes temáticos planteados. Sin embargo, quiero invitarlos en este momento a que vean el siguiente video. Allí les explicaremos el minuto a minuto, el paso a paso de cómo será la metodología de estas jornadas, tanto del jueves como del viernes. Contará con la participación de 5 magistrados y una moderadora. Cada participante contará con 10 minutos para presentar su ponencia sobre el eje temático propuesto. Posteriormente, habrá un espacio de 15 minutos para que la moderadora les conceda 3 minutos a cada uno de los ponentes, para responder a las intervenciones de los demás participantes o precisar algo de su exposición. La moderadora proporcionará el debate entre los participantes de la mesa, o en su defecto, hará preguntas por un espacio de 30 minutos. Los últimos 10 minutos se reservan para que la moderadora presente las conclusiones de la mesa. Bueno, y les recuerdo que las mesas temáticas se realizarán de manera simultánea. Tendremos la mesa de trabajo número 1. Usted la podrá encontrar en el micrositio. Usted ingresa a nuestra página www.corteconstitucional.gov.co. Allí encuentra el link, le da ese clic para poder tener acceso y obviamente cumplir las instrucciones que le va dando la página. También a través de nuestras redes sociales encontrarán la transmisión de esta mesa de trabajo número 1. Sin embargo, la mesa de trabajo número 2 se llevará a cabo en nuestro auditorio virtual. Por eso nos conectamos a esta hora con todos los integrantes de esa mesa de trabajo número 2 y le damos un saludo muy especial desde Colombia, desde Bogotá, donde estamos transmitiendo en directo y queremos presentarles a todos nuestros televidentes, a quienes participan de esta conferencia, quienes integran esta mesa de trabajo número 2. Y está integrada la mesa número 2 por el ministro Iván Aróstica Maldonado del Tribunal Constitucional de Chile, la magistrada Nancy Hernández López de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el magistrado Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, y quien modera esta mesa de trabajo número 2 es el magistrado auxiliar Jorge Ernesto Roa Roa de la Corte Constitucional de Colombia. El magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de nuestro país de Colombia, pues tiene un saludo muy especial para darles la bienvenida a quienes integran esta mesa de trabajo número 2. Magistrado, adelante, usted tiene la palabra. Gracias, Joana. Saludo muy especialmente a los integrantes de la mesa de trabajo número 1, integrada por los distinguidos juristas Luis Fus, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, Fernando Carrillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica,
Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional de Perú, y nuestra magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional de Colombia. Esta mesa número 1 estará moderada por la magistrada doctora Cristina Pardo Schlesinger, de la Corte Constitucional de Colombia. Además de darles la bienvenida, les expreso gratitud por el enriquecimiento que ustedes le dan a esta mesa y agradezco su presencia en este 13º encuentro de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Muchas gracias. Pues hacíamos así, de esta manera, la bienvenida tanto a las mesas de trabajo número 1 como número 2, que como ustedes ya lo saben, pues estarán debatiendo a partir de este momento y estarán en nuestro auditorio virtual. De esta manera, también queremos presentarles a los integrantes de la mesa de trabajo número 1. Aquí está. Ministro Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile. El magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. La magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Y la honorable magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero saludar de manera especial en este momento al ministro Fuchs, quien a pesar de su convalecencia, quien a pesar de su estado de salud, porque en este momento presenta quebrantos de salud, pues hace parte de este importante encuentro de jueces constitucionales de Iberoamérica. Ya lo decía el magistrado Alberto Rojas Ríos, está dándoles la bienvenida tanto a los integrantes de la mesa de trabajo número 1, número 2, con diferentes temas, diferentes manejos que se le darán y que ustedes podrán encontrar ingresando a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra señal en directo del canal institucional. Un nuevo saludo para todos los integrantes de esta manera para dar inicio, magistrado Alberto Rojas. Muy bien, muchas gracias. Quiero insistir, Joana, en un saludo especial para la segunda mesa de trabajo en torno al diálogo jurisprudencial. Saludamos a la honorable ministra Rosa Weber, vicepresidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, al honorable ministro Iván Aróstica Maldonado, del Tribunal Constitucional de Chile, a la honorable magistrada Nancy Hernández López, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, al honorable ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México, al honorable magistrado Augusto Ferrero Costa, vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Esta mesa estará moderada por el doctor Jorge Ernesto Roa Roa. Así es, así que damos inicio de esta manera a estas dos mesas de trabajo. Son una mesa de discusión general, lo decíamos, y una mesa de diálogo jurisprudencial. La mesa de trabajo que comienza en este momento, pues será moderada por la doctora Cristina Pardo, quien estará en esta mesa de trabajo. Bueno, así que de esta manera simplemente nos queda decirles bienvenidos a todos y a comenzar esta agenda del día en la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que reúne a los jueces constitucionales de Iberoamérica. Bueno, le damos la bienvenida a la doctora Cristina Pardo. Ella será la magistrada que moderará esta mesa de trabajo. Muy buenos días para todos. Es un honor para mí acompañarlos en esta mesa de discusión sobre el tema de la restricción del componente democrático en el Estado constitucional
en la declaratoria de los estados de excepción en Iberoamérica. Es decir, el tema de esta mesa se concentra en la restricción digamos, de los fundamentos mismos de la democracia, motivados por las declaratorias de estado de excepción con motivo de la pandemia. Voy a presentar brevemente el título de la ponencia que cada uno de los participantes de esta mesa va a hacer. Tenemos en primer lugar al honorable ministro Luis Fux, presidente del Tribunal Federal del Brasil, quien hará una presentación relativa a la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal y la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, está con nosotros el honorable ministro Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile. Él disertará sobre la afectación del componente democrático por el estado de excepción, derechos políticos y controles normativos. En tercer lugar, vendrá el magistrado Fernando Castillo Vízquez, presidente de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, quien nos hablará sobre el manejo de la crisis del COVID-19, derechos fundamentales y las potestades de imperio de la administración pública. Vendrá luego la honorable magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, cuya presentación será sobre la justicia constitucional, democracia y ciudadanía durante los estados de excepción en Iberoamérica. Finalmente, hablará la magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, mi amiga Diana Fajardo Rivera, quien disertará sobre el reto constitucional de controlar los estados de excepción en la democracia. Para la moderación de este panel los acompaña a la suscrita Cristina Pardo, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Creo que este encuentro virtual es una oportunidad maravillosa para un intercambio de experiencias sobre un tema que realmente es preocupación en todos los estados que hacen parte de esta conferencia. Durante esta pandemia, en muchos de los estados se han declarado situaciones de excepción que dotan de facultades legislativas a la rama ejecutiva del poder público. Esto en sí mismo implica un debilitamiento del órgano legislativo, un aminoramiento de sus posibilidades. Además de eso, ha habido restricciones a la movilidad, cuarentenas obligatorias que incluso han afectado la posibilidad de reunión física de los órganos representativos y legislativos, lo cual igualmente los pone en una situación de, digamos, de capitidisminución, de menor posibilidad de actuación. Toda esta situación merece reflexión. En algunos lugares los órganos representativos, los parlamentos, los congresos vienen reuniéndose virtualmente, lo cual también puede significar una afectación de la democracia. En otros lados, la presencialidad se ha visto restringida por disposiciones del gobierno. Todo esto merece reflexiones profundas. De igual manera, el derecho al voto de los ciudadanos puede verse restringido por situaciones de aislamiento motivadas por la pandemia. Todas estas situaciones tienen que ser valoradas y confrontan a los tribunales constitucionales en su labor de poner límites a las restricciones de la democracia, en su función de mantener el vigor y la vigencia de una democracia activa que permita la oposición, que permita la participación de todos los sectores políticos y que no reduzca el poder al ámbito de las decisiones del Ejecutivo. Creo que entonces, digamos, esta discusión parece ser muy interesante. Sin más preámbulos, le daré en primer lugar la palabra al presidente, al honorable ministro Luis de Fux, recordándoles que cada uno tiene 10 minutos para hacer su exposición, después de lo cual vendrá un intercambio de opiniones en que cada uno tendrá 3 minutos para, digamos, reaccionar frente a lo que se ha afirmado, y luego se motivará una discusión general por 15 minutos más para poder tratar de sacar algunas conclusiones. Sin más preámbulos, le doy entonces la palabra al honorable ministro Luis Fux, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, quien hará una presentación relativa a la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal y la pandemia del COVID-19. Tiene usted la palabra, honorable ministro Fux. No se le oye, ministro.
Por favor, prenda el micrófono. Con la doctora Pardo. Ahora sim, ahora sim. Gostaria de saudar os ministros Gonzalo Garcia Pino, do Tribunal Constitucional do Chile, Fernando Castilho Víquez, da Corte de Costa Rica, Marianela Ledesma, da Corte Constitucional do Peru, Diana Fajardo Oliveira, da Corte Constitucional da Colômbia, e Vossa Excelência, doutora Cristina, mediadora da Corte Constitucional da Colômbia. Agradeço o convite na pessoa do magistrado Alberto Roja Rios. É um grande prazer para mim, tendo assumido a Corte Suprema Brasileira na semana passada, poder já iniciar minha missão participando de um evento, um verdadeiro pool da inteligência jurídica ibero-americana da Justiça Constitucional. Os laços históricos e culturais que tornam irmãs as nações ibero-americanas servem de contexto para que possamos nos unir ante essa pandemia que não diferencia nacionalidades e não diferencia las nacionalidades y no hace diferencia. De certo é que o direito de cada país é singular por ser fruto de suas particularidades locais. No entanto, não podemos olvidar que nossa história e nossos ordenamentos jurídicos nos aproximam mais do que nos distinguem. Temos sofrido, nesses momentos, um grande desafio na jurisdição constitucional, sendo certo que nos mantemos sempre, Y nos mantenemos siempre, em razão dos mais complexos problemas, na manutenção dos direitos, enfrentando estos problemas, na manutenção dos direitos fundamentais e no fortalecimento do regime democrático. O Supremo Tribunal Federal do Brasil enfrentou essas questões novéis da pandemia, levando em consideração que a Carta Maior também é sujeita a interpretações. Sucede que, no momento, nós vivemos um momento de exceção dentro de um Estado de direito, de sorte que todas as soluções do Supremo Tribunal Federal Brasileiro são alvitradas à luz da Constituição. Todas as soluções estão na Constituição, na garantia dos direitos fundamentais, na garantia da tutela dos direitos humanos, na garantia das regras democráticas, mas sempre levando em consideração uma interpretação, digamos assim, que já preconizada de há muito pelo Justice Oliver Holmes, uma interpretação que leva em conta o realismo jurídico. O direito não vive apartado da realidade. E nós, então, temos essa nobre e difícil tarefa de conciliarmos as regras fundamentais da Constituição, ditadas no momento de normalidade, para que sejam utilizadas nesse momento atual de anormalidade. Vivemos um momento muito grave de calamidade pública. E, nesse momento, é muito importante o esforço que fazem todas as federações como a brasileira. As competências devem ser exercidas por todas as unidades federadas, sempre com o objetivo de oferecer uma proteção mais eficiente ao cidadão. Na percepção da Suprema Corte Americana e na nossa percepção também, o núcleo central desse momento é a defesa da saúde humana. Tudo quanto pudermos extrair da Constituição que conduza à proteção da saúde humana deve preponderar sobre todos os demais interesses. E foi exatamente com essa percepção que a Corte Suprema Brasileira se debruçou sobre 166 ações ajuizadas só em relação à pandemia. Sem prejuízo, foram impetrados 3.713 habeas corpus para visar a liberação
de pessoas encarceradas que temiam pela contaminação do Covid, e criamos no próprio tribunal um sítio eletrônico sobre as ações do Covid-19. Qual foi o nosso objetivo? O nosso objetivo foi exatamente estabelecer precedentes judiciais que se aplicassem em todo o território nacional. A jurisdição brasileira ela é nacional e a competência do Supremo Tribunal Federal é uma competência nacional também. Os problemas que surgem na pandemia, eles eclodem em todas as unidades federadas, mas merecem exatamente a mesma solução. Por isso que, paradoxalmente, o que temos apregoado é que os tribunais sejam provocados para que fixem teses jurídicas, transmitindo a toda a população segurança jurídica. Se é possível abrir estabelecimentos, se é possível aferir de maneira singular as pessoas contaminadas, tudo isso deve ter uma regulação geral, uma regulação uniforme, para que se estabeleça aquilo que é a grande aspiração do cidadão, que é a segurança jurídica. Por outro lado, sob a ótica da nova escola da análise econômica do direito, uma jurisprudência sólida, ela cria um estoque de capital jurídico que passa a informar o cidadão, passa a informar o magistrado, conferindo a ele segurança jurídica naquilo que ele vai decidir. E, na medida em que o magistrado segue a jurisprudência dos tribunais superiores, na medida em que o cidadão sabe como pensam os tribunais superiores, eles sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. O grande desafio, primeiro, das cortes constitucionais se situa exatamente no tocante à exegese jurídica, à interpretação das normas jurídicas. Vivemos um momento em que é extremamente necessário que sejam expedidos vários atos jurídicos para atenderem essas situações excepcionais da pandemia. E, nesse momento, é preciso que se faça uma interpretação correspondente a esse novo contexto. No Brasil, há uma lei nova que indica aos juízes que devam decidir, ao aplicando a lei, os efeitos, obedecer às consequências desse resultado da aplicação judicial. Que essa decisão seja aplicada dentro desse novel contexto. Assim, por exemplo, a Constituição brasileira ela estabelece que só pode haver redução de jornada de trabalho e redução de salários se houver a intervenção de um terços, que é o sindicato. Entretanto, como no Brasil hoje se verifica que as empresas querem manter os empregos, que os empregados querem a manutenção dos seus trabalhos, a Suprema Corte brasileira entendeu que era possível que esse acordo fosse travado entre empregados e empregadores, onde acabamos obtendo excelentes resultados na manutenção dos empregos e na manutenção das empresas. Por outro lado, nós sabemos que a pandemia ela trouxe reflexos na vida econômico-financeira. Várias pessoas que tinham vínculos obrigacionais sentiram-se impotentes de cumprir os vínculos tal como foram pactuados, à luz da regra pacta sunt servanda, porquanto as condições econômico-financeiras se reduziram. Então, nós aqui no Brasil hoje vivemos uma nova era, a era da consensualidade, porque temos no nosso ordenamento jurídico inúmeros instrumentos capazes de permitir uma readequação econômica do contrato entre credores e devedores,
quer extrajudicialmente, quer judicialmente. A nossa Constituição ela preconiza que o Estado deve sempre buscar a solução consensual dos litígios, quer no âmbito extrajudicial, quer no âmbito judicial. E o que nós temos verificado? Que, em razão das graves repercussões econômicas da pandemia, as pessoas interessadas têm se lançado nessa tarefa da conciliação. E os exemplos são simples. Se um arrendador de um imóvel, um locador de um imóvel, tem um bom inquilino, um bom arrendatário, que paga o aluguel sempre no prazo, evidentemente que ele vai preferir permanecer com esse inquilino do que se despojar dele porque não pode mais pagar, no afã de tentar um outro que tenha melhor potência patrimonial. Para ele, é melhor que ele fique com aquele vínculo originário, fazendo uma ponderação dessas questões inerentes à pandemia e ao desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Uma das questões mais salientes que despertou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e acabou gerando solução bastante profícua para as demais unidades federadas do Brasil, porque o Brasil é uma federação com a união indissolúvel dos seus estados, que tem autonomia administrativa, judicial e financeira. O problema mais importante que o Supremo se defrontou foi com a competência dos órgãos componentes da federação, das unidades componentes da federação. E, levando em consideração que o valor central da nossa preocupação momentânea judicial é a saúde pública, o Supremo Tribunal Federal entendeu que todas as unidades da federação têm competência concorrente para estabelecer regras sobre isolamento, distanciamento e restabelecimento de algumas atividades necessárias para mover a atividade econômica e também propiciar alimentação, saúde, intercâmbio, remédios para toda a população brasileira. E, com esse objetivo, a Suprema Corte Brasileira estabeleceu que todas as unidades da federação têm competência concorrente, muito embora a primazia pela responsabilidade da calamidade pública do Covid-19 é da União. Então, hoje, nós assistimos unidades federadas que não têm problema nenhum, não precisaram nem fazer isolamento, e outras unidades que tiveram que promover o lockdown. Mas, com essa jurisprudência harmônica, o Supremo Tribunal Federal evitou que houvesse conflitos federativos. Quanto ao sistema político, a Suprema Corte entendeu de flexibilizar prazos para as adesões partidárias, tendo em vista que nós estamos num ano eleitoral e estamos reorganizando o calendário eleitoral exatamente para que possamos realizar as eleições com todas as cautelas e com todos os cuidados necessários. Ou seja, uma Suprema Corte não pode ficar alheia a esse momento tormentoso que nós estamos passando. E eu verifico que aqui várias vezes foram citados autores lúdicos, ainda que vivemos esse momento tão grave. E eu gostaria de citar, pela minha origem, Fernando Pessoa, quando ele afirma que, por vezes, estamos num mar tormentoso, num momento muito difícil, mas que é preciso fazer essa travessia
sob pena de ficarmos para sempre à margem de nós mesmos. O direito é um instrumento de vida e um instrumento de esperança. E nós sabemos que o direito estabelecido para momentos de normalidade não é o mesmo direito que pode ser aplicado em momentos excepcionais. Tudo dentro das balizas da Constituição, aplicando medidas excepcionais dentro do Estado de Direito. E nesse momento em que nós vivemos, temos de ter a ciência de que não é possível escrever para homens e deuses o mesmo poema, nem servir à mesma época e a todas as épocas ao mesmo tempo. Temos certeza, com a solidariedade global, de que encontros como o de hoje, nós estaremos muito mais perto, nesse mar tormentoso, estaremos muito mais perto do porto do que do naufrágio. Agradeço muitíssimo a atenção com que dedicaram a minha intervenção e é um prazer muito grande, uma semana depois de assumir a chefia da Suprema Corte Brasileira, poder participar de um evento de tamanha grandeza. Muito obrigado a todos e boa tarde. Las fronteras entre el derecho de emergencia y la suspensión de garantías en Costa Rica no están claras y eso ha generado una tensión y un malestar de la población sin precedentes, precisamente porque las decisiones que ha tomado el Ejecutivo se han tomado sin ninguna participación ni del órgano representativo de gobierno, porque para eso tendría que haberse decretado la suspensión de garantías, ni la participación de nadie. Y entonces el Tribunal Constitucional costarricense o la Sala Constitucional que opera como tal se ha convertido en la válvula de escape de todo ese malestar que se ha venido a litigar y hemos tenido un mar de casos sin precedentes de un tribunal que ya estaba agobiado por la tremenda demanda judicial. Para ponerles un ejemplo, solo en un día conocimos 70 casos de habeas corpus en una sesión, que es el equivalente a más de 2 meses en tiempos ordinarios de habeas corpus, de tal forma que ese malestar de la población se ha judicializado a través de los palabra. ¿Se me oye? Doctora Pardo, hola, buenos días. Nuevamente la saludo. Para que continúe usted con esta mesa. Sí, continúo. Es que primero tenía silenciado el micrófono y luego se escuchaba una música. En este momento, entonces, corresponde que tome la palabra el honorable ministro Gonzalo García Pino, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, quien disertará sobre la afectación del componente democrático por el estado de excepción, derechos políticos y controles normativos. Adelante, honorable ministro García, tiene usted la palabra. Muchas gracias, sí. Muy bien. Sirvan estas primeras palabras para agradecer a Colombia y a su señera Corte Constitucional, presidida por Alberto Rojas, que ha organizado una conferencia única por la forma y esperamos también única por sus conclusiones. Agradezco también a la Secretaría General de la Cumbre Iberoamericana, en la persona del magistrado Pedro González Trevijano, y en el enorme soporte que hace Andrés Gutiérrez desde el Tribunal Constitucional Español. Saludo
a los presidentes, vicepresidentes y magistrados de distintos tribunales y cortes de Iberoamérica, a nombre de la presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, la ministra María Luisa Brana, a quien le fue imposible estar hoy con nosotros como era su anhelo personal. Saludo en particular a los integrantes de esta mesa, Marianela Ledesma, Diana Fajardo, Cristina Pardo, y los magistrados Luis Fuchs y Fernando Castillo Víquez. Sin más preámbulo, voy a ir al tema planteado. El tema planteado es cómo afectan los derechos políticos y los controles normativos la pandemia. Nosotros, desde el 18 de marzo de este año, el presidente de la República declaró el estado de catástrofe basado en la calamidad pública de la pandemia. Nuestra Constitución en el año 2005 reformuló estos estados de emergencia siguiendo los principios de Siracusa propuestos por la Comisión Internacional de Juristas. Desde ahí sostenemos que la excepción no es un título para suspender la Constitución, sino que es la razón por la cual una crisis debe ser gobernada por el derecho. Bajo estas reglas, el tratamiento de esta calamidad pública ocasionada por la pandemia implica que la excepción no significa construir poderes implícitos inherentes, ni desarrollar cláusulas de plenos poderes, ni aprobar un indemnity bill donde el Parlamento legaliza actuaciones de gobiernos consideradas ilícitas al momento de su práctica. Todo lo contrario, nos enmarcamos constitucionalizando el derecho de excepción, intentando prever y delimitar lo mejor posible las medidas necesarias para la defensa del orden constitucional en momentos de anormalidad. Esos poderes son norma especial porque permiten someter la crisis haciendo uso de mecanismos excepcionales necesarios, adecuados y proporcionales al restablecimiento de la normalidad constitucional. El propósito es fortalecer las soluciones dentro de la Constitución del modo más exigido y más exigente según nos desafía diariamente el COVID-19. Esas normas infrarregulan el problema, amplían los medios de acción y son finalistas en los objetivos, de tal modo que los detalles no tornen en inútil el recurso al medio excepcional. Por lo mismo, el problema reside en las reglas constitucionales, que remiten al legislador y al administrador, pero cuya textura abierta, ambigua o vaga imponen a los tribunales el necesario examen de los controles normativos, especialmente en el caso del ejercicio de derechos políticos, en los cuales me centraré. El corazón de la democracia representativa son las elecciones. Aquello que para algunos es una fiesta cívica, para otros es la manifestación más evidente de la insuficiencia de la democracia. En Chile la pandemia se ha llevado por delante 3 procesos electorales que han sido postergados, en el caso de las elecciones de gobernadores regionales, municipios y el plebiscito para definir si existirá o no una nueva constitución. Este plebiscito finalmente se realizará en un mes más, el próximo 25 de octubre, bajo estado de excepción constitucional en todo el país y con las Fuerzas Armadas resguardando el orden público. Asimismo, una porción del electorado que está con COVID en cuarentena no podrá votar. Pero antes de analizar esas circunstancias, cabe mirar otros lados de la ecuación excepcional. Primero, que este estado de catástrofe no ha afectado ninguna de las inmunidades de los órganos constitucionales autónomos ni de sus autoridades. Seguidamente, si bien el control de todo el país bajo un estado de excepción lo realizan los mandos militares, ello no ha mermado las competencias políticas o técnicas. La pandemia se enfrenta con lógica sanitaria, siendo autoridades políticas, especialmente los ministros de salud y otros dirigentes sociales, los que han liderado la emergencia. Tampoco se ha necesitado ninguna delegación de facultades del Congreso a favor del presidente. El Congreso no está cerrado y está plenamente autorizado para funcionar telemáticamente o de modo mixto y presencialmente en su generalidad. Y no se ha interrumpido el trabajo parlamentario ni este ha renunciado a legislar. Otros organismos constitucionales operan con normalidad. Nuestro propio Tribunal Constitucional viene saliendo de la verificación de acciones de inaplicabilidad de una jueza que impugnaba las reglas penales de los controles sanitarios. Pero cabe reconocer que hay un proceso previo a la pandemia que condiciona este tiempo. Desde el 18 de octubre del 2019 hay una crisis social abierta en nuestro país y el 15 de noviembre del 2019 se firmó un gran acuerdo político que casi todo el espectro ideológico nacional buscó trazar un cierto camino a una nueva constitución en una opción institucionalizadora. En consecuencia, vivimos en una excepcionalidad que está cerca de cumplir un año. Hay en este proceso, como es obvio, una porción equivalente de desconstitucionalización y reconstitucionalización.
La Constitución ha dejado de ser lo que era, pero no puede dejarlo de serlo completamente, puesto que ella misma es la guía del proceso de su propio cambio. Realizar su control bajo esos criterios es una tarea muy compleja. Este periodo se ha estructurado desde las normas transitorias de la Constitución. En menos de un año hay 10 reformas constitucionales nuevas, todas originadas en mociones parlamentarias, acentuando una tensión normativa y política entre el Congreso Nacional y la Presidencia, especialmente en materias económicas y de responsabilidad política. Este recurso a la disposición constitucional transitoria ha supuesto trasladar los contenidos de las leyes orgánicas constitucionales electorales a normas de rango constitucional. Con ello se generó un doble efecto normativo. Por una parte, materias que eran de indudable rango legal han sido derivadas con este rango superior a una ejecución de normas e instrucciones necesarias por parte del Consejo Directivo del Servicio Electoral, respecto del plebiscito más importante de los últimos 30 años en Chile. Y por otro lado, al ser reglas constitucionales transitorias, las propias regulaciones electorales se sustrajeron del control de constitucionalidad previo del Tribunal Constitucional. El punto no deja de ser complejo, pero se mitiga por el hecho de que las normas sustantivas electorales que elevaron su jerarquía normativa eran ya parte de la legislación electoral pública, la que en su totalidad había sido controlada por el Tribunal Constitucional. Y por ende queda subsistente el problema de las reglas electorales nuevas. Algunas de ellas, la propia pandemia las puede afectar severamente, como es el caso de las normas para las candidaturas de independientes a la Convención Constitucional. Se imponen requisitos formales de sustentabilidad de candidaturas independientes exigiéndole el patrocinio de un 0,4% de las personas que hubieran sufragado en el distrito respectivo. El problema es que con cuarentenas extendidas y bajo la pandemia en acción, ese requisito se ve de muy difícil cumplimiento. La Constitución garantiza una plena igualdad de oportunidades entre los independientes y los miembros de los partidos políticos en la presentación de candidaturas. Y ese tipo de igualdad no es puramente jurídica, sino que debe hacerse cargo de obstáculos de facto, debiendo removerlos. Y aquí la misma pandemia impide asistir a notarías para cumplir con los patrocinios exigidos. El otro problema es la participación electoral de personas contagiadas con COVID. Recientemente el Tribunal Calificador de Elecciones resolvió que el servicio electoral no tiene competencias para decidir quién participa o no como elector, haciendo prevalecer las condiciones de salud pública. Existiendo varios delitos en el Código Penal sobre la pandemia, prima la consideración temporal de la defensa del interés público, sacrificando circunstancialmente el derecho de sufragio de votantes contagiados. El tiempo ha conspirado con la búsqueda de otras formas de votación para ellos, como el voto por correo, el voto a domicilio o los sistemas telemáticos que nunca en Chile han existido. Estos ensayos tienen el riesgo de abrir vulnerabilidades cuando más se requieren certezas. Asimismo, el mismo Tribunal Calificador de Elecciones ha resuelto acoger recursos contra los acuerdos del servicio electoral que limitaban solo a un determinado número de apoderados la presencia de estos a nombre de listas e independientes y partidos políticos en el plebiscito. Si bien hay una motivación del servicio electoral basada en reducir la cantidad de gente en los recintos electorales, no es posible hacerlo con la esencia del control de un plebiscito. Ya han transcurrido 6 meses desde la declaración del estado de catástrofe, lo que permite al Congreso, según la Constitución, dejar sin efecto la declaración si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Si bien creo que subsisten esas condiciones, parece razonable pensar que no haya a lo menos toque de queda al momento de las elecciones. Siguiendo a Robert Dahl, en el texto sobre la democracia y sus críticos, uno de los enemigos de la democracia es el tutelaje. En nuestro país habrá militares en controles sanitarios, pero no hay tutela sobre las decisiones democráticas. El estado de excepción vigente no impide la vitalidad del proceso político, no ha limitado la circulación de las ideas, no ha limitado la acción de la justicia en este tipo de casos. No ha restringido la acción política de la sociedad civil, aunque evidentemente se han restringido las libertades de movimiento, como es natural a este estado de excepción y al tipo de pandemia. Las elecciones se pueden enfrentar bajo estados no óptimos, pero con afectaciones que se originan directamente en la pandemia y nada más que en ella. Los que no podrán votar, salvo la incógnita y el problema de las personas asintomáticas,
No lo pueden hacer por el riesgo de salud pública que entraña para todos, y las normas que están dispuestas están basadas en principios que dan seguridad sobre los resultados y su prontitud en darlos a conocer. En tal sentido, la construcción de confianza se debe basar en resultados tan confiables como masivos. Estimados magistrados y magistradas, estamos ante un ciclo complejo que exige mucho talento, atención a los argumentos y a los sentimientos de la gente. La pandemia es una eclosión de miedos antiguos y nuevos, pero como decía Albert Hirschman, nada más humano que las expectativas y la decepción, puesto que nuestras experiencias sobre ellas son fuerzas impulsoras de cambios reales, visibles, graduales y duraderos en la acción pública. No solo vienen elecciones por delante, y siempre se dice que esa es la más relevante de todas, pero me pregunto, a raíz del plebiscito próximo, si hay algo más esencial en nuestro país que la construcción de un nuevo pacto constitucional y social, puesto que el modo en que se resuelva evidentemente comprometerá las próximas décadas de nuestra democracia constitucional. Y debatirlo aquí con ustedes es realmente un verdadero lujo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias al honorable ministro Gonzalo García Pino, quien nos ha explicado con lujo de detalles la situación que se presenta en su país y los retos que existen para el constitucionalismo en esta situación. Le corresponde ahora tomar la palabra al honorable magistrado Fernando Castillo Vizquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Él nos hablará sobre el manejo de la crisis del COVID-19, los derechos fundamentales y las potestades de imperio de la administración pública. Tiene usted la palabra, honorable magistrado Castillo. En primer término, muy buenos días a todas y a todos, y en especial a los miembros de la mesa. En segundo lugar, deseo expresar mi profundo agradecimiento por la invitación a participar en tan importante evento, específicamente a la Corte Constitucional Colombiana en la persona de su honorable presidente, don Alberto Rojas Ríos. Como es bien sabido, hay una fuerza innata en toda persona que le impulsa a ejercer un poder de autodeterminación, aunque su intensidad varía en cada individuo. En el ámbito político, en lo que atañe a la organización racional del poder y por ende a una sociedad políticamente organizada, se expresa en una lucha permanente entre la libertad y la autoridad. En el ámbito colectivo, hay un anhelo permanente por alcanzar mayores ámbitos de libertad frente al poder. Una de las expresiones máximas de esta tensión se expresa en épocas de crisis, donde la administración pública despliega en toda su intensidad las potestades de imperio o exorbitantes de derecho común y por ende recorta el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Dicho esto, voy a hacer un repaso por la normativa constitucional del ordenamiento jurídico costarricense. Luego haré un repaso por ciertas normas que han sido los elementos claves a través de los cuales la administración pública ha abordado el tema de la pandemia en nuestro país. Y finalmente, si hubiese algunos minutos, me referiré a algunos fallos relevantes que ha dictado la Sala Constitucional. Debo anticipar que en el caso de Costa Rica no se ha recurrido el Poder Ejecutivo, no ha recurrido al estado de excepción, sino que ha recurrido a una normativa legal a efectos de abordar adecuadamente y encarar el tema de la pandemia. En cuanto a las regulaciones constitucionales, en Costa Rica nosotros tenemos una constitución que data de 1949, son 71 años de vigencia y de acuerdo con la constitución, la Asamblea Legislativa tiene la potestad en casos de guerra, en casos de conmoción, en casos de situaciones graves como puede ser un terremoto, un maremoto, una pandemia,
decretar la suspensión de derechos fundamentales. La Constitución es muy clara en el sentido de que son 7 derechos fundamentales los que se pueden suspender y no más. Y la Constitución es clara en establecer que puede ser en parte o en todo el territorio nacional. Los derechos fundamentales que se pueden suspender son la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, lo que atañe a el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, el derecho de reunión y asociación, la libertad de expresión y la libertad de prensa, y finalmente el libre acceso a los departamentos públicos. Lo que se conoce como el derecho de acceso a la información pública. Eso es una atribución del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, que puede decretarlo por una mayoría calificada de 2/3 de la totalidad de los miembros del Parlamento. Sin embargo, dice la misma Constitución que si la Asamblea se encuentra en receso, el Poder Ejecutivo puede suspender los derechos fundamentales. Pero en este caso, al estar en receso, la misma Constitución expresa que la suspensión de las garantías individuales por parte del Ejecutivo equivale ipso facto, es decir, de pleno derecho, a una convocatoria a sesiones de la Asamblea Legislativa, la que tiene que reunirse en un plazo de 48 horas, es decir, en un plazo no más de 48 horas, y en el caso hipotético de que no hubiese quórum, esto es un aspecto muy relevante, porque muy probablemente los redactores de la Constitución, aunque esta es una norma que data de 1910, tenían en mente que muy posiblemente los diputados de gobierno no asistirían a la Asamblea Legislativa para no hacer quórum y de esa forma mantener suspendidas las garantías individuales. En este caso dice que si no hubiese quórum, la Asamblea Legislativa deberá reunirse 24 horas después y lo hará con cualquier número de diputados. Y si por una mayoría calificada de 2/3 de los presentes, en este caso, no se confirma la medida, se tendrán por restablecidos los derechos fundamentales. Ahora bien, es importante también hacer mención al hecho de que en casos de estado de excepción no es posible suspender ni el recurso de habeas corpus ni el recurso de amparo. En este sentido, me permito citar 2 antecedentes. Uno está en la Constitución de los Estados Unidos de América, en el artículo 1, sección 9, inciso 2, que dice que el recurso de habeas corpus no se suspende salvo en casos de rebelión o invasión, y cuando la seguridad pública así lo exija. Es interesante que durante la Guerra Civil el presidente Lincoln suspendió en 8 ocasiones el recurso de habeas corpus y en un caso llegó a suspenderse de una forma prolongada y se decía que los militares estaban autorizados para detener todas las personas culpables de cualquier práctica desleal. Según cifras de estudiosos estadounidenses, con base en esa suspensión del recurso de habeas corpus, se detuvieron y se encarcelaron aproximadamente 38,000 ciudadanos sin procedimientos ni revisiones judiciales sobre la legalidad de los arrestos. Es importante mencionar que en 1866, un año después de terminada la guerra, la Suprema Corte decidió ex parte en el caso Milligan que el presidente de los Estados Unidos había excedido su autoridad constitucional, pues el presidente no podía suspender el derecho al habeas corpus, incluso en tiempos de guerra, si los tribunales civiles regulares estaban abiertos y funcionando. Más categórica ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha sostenido que ni el habeas corpus ni el amparo pueden suspenderse en casos de estados de excepción. En este sentido, en la opinión consultiva OC 8/87 del 20 de enero de 1987, la Corte puntualizó, comillas, que dentro de un Estado de Derecho
el ejercicio del control de la legalidad de tales medidas por parte de un órgano judicial autónomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una detención basada en la suspensión de la libertad personal se adecua a los términos en que el estado de excepción la autoriza. Aquí el habeas corpus, dice la Corte, adquiere una dimensión fundamental, cierro comillas. Como les decía, el Estado de Costa Rica, para el abordaje de la pandemia, no ha recurrido a la suspensión de los derechos fundamentales, es decir, no se ha decretado el estado de excepción que prevé el artículo 121, inciso 7, o en caso de que la Asamblea estuviera en receso, el artículo 140, inciso 2. Más bien, el abordaje que ha hecho el Poder Ejecutivo ha sido acudiendo a una serie de potestades de imperio que se encuentran en tres leyes muy importantes en Costa Rica, que son la Ley General de Salud, la Ley de Tránsito y la Ley Nacional de Emergencias. A partir de ahí, y en uso de esas potestades de imperio, ha sido el abordaje que ha dado el gobierno de la República. En cuanto a la primera ley, la Ley General de Salud, le otorga al Ministerio de Salud amplias potestades para realizar un abordaje integral, intenso, permanente, flexible, cuando se ha decretado una epidemia. Y lo que dice básicamente el artículo 367 es lo siguiente: en casos de peligro de epidemia, el ministerio podrá declarar como epidemia sujeta al control sanitario cualquier zona del territorio nacional y determinar las medidas necesarias y las facultades extraordinarias que autoriza totalmente a sus delegados para extinguir o evitar la propagación de la epidemia. Dice, salvo declaración en contrario, las facultades y medidas extraordinarias se entenderán caducas 30 días después de presentarse el último caso epidémico de la enfermedad. Las violaciones a las disposiciones que con motivo del uso de esas potestades exorbitantes de derecho común llegase a adoptar el Ministerio de Salud están sancionadas con multas que van desde los 420,000 colones, $700, a 2,100,000 colones, $3,500. Es decir, de un salario base a 5 salarios bases. Por su parte, nosotros tenemos la Ley de Tránsito, la Ley General de Tránsito, que en el artículo 95 le da una importante atribución al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede establecer, dice el artículo 95, restricciones a la circulación vehicular por razones de oportunidad, de conveniencia o de interés público, regional o nacional, debidamente fundamentadas, conforme se establezca reglamentariamente. En este caso, deberá rotular claramente las áreas y los horarios en los cuales se limitará la circulación mediante la correspondiente señalización vertical. Y finalmente, la Ley de Emergencias le otorga una serie de potestades a la Comisión Nacional de Emergencia para hacer un abordaje integral desde la fase la fase inicial hasta la fase de rehabilitación en caso de que se produzca una especie de emergencia con motivo de una calamidad pública o una pandemia. Y en este caso, incluso la Ley de Emergencia le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de impedir la libertad de tránsito no más allá de 5 días naturales. Si fuese más allá de 5 días naturales, es necesario solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de las garantías o los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en Costa Rica? Bueno, con base en estas atribuciones legales, básicamente el Ministerio de Salud ha establecido, dependiendo de la intensidad de la pandemia en las distintas regiones, distritos, cantones, ha establecido una serie de limitaciones que van desde la no apertura del comercio, porque en Costa Rica, para que un comercio, una actividad comercial, un negocio pueda funcionar, requiere necesariamente
de un certificado de funcionamiento del Ministerio de Salud. Y a raíz de eso lo que ha hecho es, pues, en esos casos específicos, suspender temporalmente el ejercicio de esos certificados, en cuyo caso los comercios no pueden abrir. Y en cuanto al tema de la movilidad vehicular, en Costa Rica no hemos requerido o no se ha llegado a la situación de ordenar ningún tipo de confinamiento, toda vez que lo único que se ha hecho es, con base en las potestades de imperio que da la ley de tránsito, es establecer limitaciones a la circulación vehicular. Sin embargo, eso no impide que las personas se puedan desplazar a través de los servicios públicos, ya sea la modalidad bus, la modalidad taxi y también a través de otro tipo de modalidades. En cuanto a casos relevantes, partiendo de esta dinámica de que en Costa Rica no ha habido una suspensión de las garantías o los derechos fundamentales, no se ha decretado un estado de excepción, sino que ha bastado las potestades de imperio que están en la ley a efectos de hacer un abordaje integral, permanente, flexible por parte del Poder Ejecutivo. La Sala ha conocido algunos casos, es decir, ha conocido muchos casos. En otras palabras, la pandemia ha desbordado incluso el trabajo del Tribunal Constitucional, pero la Sala ha estado reafirmando en su jurisprudencia básicamente que al no existir una suspensión de las garantías individuales, la intensidad de esos derechos no se ve menguada, no se ve disminuida, como ha sido, por ejemplo, prohibiciones de manifestaciones. Entonces la Sala ha dicho que al no estar suspendida la libertad de reunión y la libertad de tránsito, las personas tienen derecho a manifestarse abiertamente siempre y cuando adopten las medidas sanitarias correspondientes, como tiene que ser, por ejemplo, que guarden el distanciamiento social, que usen las mascarillas. En segundo lugar, la Sala ha dicho que como no hay suspensión de garantías individuales, a través del habeas corpus, ha establecido que a una persona no se le puede detener por el hecho de que desobedezca las órdenes concretas, toda vez que las infracciones a las órdenes concretas que emite el Ministerio de Salud están penalizadas con sanciones de multas administrativas y no con sanciones de tipo penal. Y también la Sala ha potenciado mucho todo lo que tiene que ver con la entrega de la información en relación con el manejo de la pandemia. Se han presentado recursos de amparo solicitándole al Ministerio de Salud información actualizada, despersonalizada, lógicamente, de cómo se está manejando la pandemia y cómo se está llevando el nexo de contagios entre las personas, y la Sala ha declarado con lugar recursos en ese sentido y ha dicho que la amenaza a la que se ve expuesta la salud pública y la difícil situación económica que viven muchas familias hace exigible una transparencia absoluta del proceder de los poderes públicos y un flujo ininterrumpido de información a la prensa y los demás actores de la sociedad civil. Por ahora es lo que podría compartir con ustedes. Creo que ya se me ha excedido un poquito en el tiempo y darles nuevamente las gracias por la atención brindada. Muy amables. Muchas gracias. Damos las gracias al honorable magistrado Castillo Vizquez, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, y le entregamos la palabra a la honorable magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. Ella nos hará una presentación sobre la justicia constitucional, democracia y ciudadanía durante los estados de excepción en Iberoamérica. Tiene usted la palabra, magistrada Marianela. Muchas gracias. Permítame extender mi saludo desde el Perú
a los honorables magistrados que nos acompañan en este evento de gran trascendencia internacional, para los magistrados con los que comparto la mesa, Brasil, Chile, Costa Rica y el país anfitrión Colombia. Y quisiera esta primera intervención comenzar rindiendo homenaje a la vida y obra de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que hace algunos días partió de esta vida. Quisiera empezar mi exposición compartiendo una pequeña diapositivas en relación a lo que voy a abordar, que es el tema del rol de los jueces constitucionales, la democracia y ciudadanía, sobre todo en los estados de excepción. Y para ello tengo que empezar señalando que los jueces constitucionales cumplen un rol fundamental, medular en la defensa y en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre todo para respetar las normas fundamentales en un modelo de democracia. Son los jueces quienes vamos al resolver las controversias sometidos a nuestro conocimiento o interpretamos los mandatos constitucionales expresados en reglas, principios y valores. Asimismo, son los jueces los llamados a controlar los excesos y las desviaciones del poder, que no solamente pueden incidir de manera negativa en los derechos de los justiciables, sino también que podrían afectar gravemente las relaciones y las reglas de juego institucional establecidas en la Constitución y lo que debe ser respetado en todo momento en aras del fortalecimiento de la democracia. En consecuencia, la defensa de la supremacía constitucional y la tutela de los derechos fundamentales son pues la guía de los procesos constitucionales y lo que en nuestro país, en el Perú, tiene toda una tutela de una normativa especial. Ahora bien, dicha defensa de la Constitución y de los derechos, crucial en situaciones regulares y ordinarias, cobra una especial dimensión cuando nos encontramos en situaciones excepcionales, como la que atravesamos actualmente en el mundo y nuestros países a partir de esta pandemia. En los hechos, el Estado concentra sobre sí nuevamente mayores poderes, los que los ejerce de manera ordinaria, y de esta manera recupera su forma primigenia del clásico Estado moderno, jovesiano, ¿no? En el mejor de los sentidos, y con una finalidad en principio justificada por los graves y las perjudiciales circunstancias que afectan nuestra vida en sociedad, ¿no? Jurídicamente eso ya se ha expresado en el reconocimiento de la Constitución en los regímenes de excepción y en sus diversas denominaciones según cada ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos en el artículo 137 de la Constitución, se ha previsto dos regímenes de excepción, ¿no? El estado de emergencia y el estado de sitio. Ambos son con causales diferenciadas y alcances y consecuencias distintos respecto a los derechos de los ciudadanos. Dichos regímenes, según el mencionado artículo, solo puede ser declarado por el presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros en un plazo específico, con un alcance nacional o solo en parte del territorio, pero con la obligación de dar cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente. Y acá viene el detalle, obligación que a la fecha no puede materializarse plenamente en nuestro país en atención a la falta de previsión del procedimiento parlamentario correspondiente. Con relación a las atribuciones constitucionales del presidente de la República en este ámbito, quisiera destacar las siguientes particularidades. Primero, si bien los estados de excepción solo pueden el presidente realiza el decreto supremo nacional según de dicha por mandato 200 la Constitución. En esta oportunidad, elecciones, estado de emergencia, figura se aplica permanente
en estos meses de pandemia, guerra civil, o cuando transmisión. Entonces, la honorable magistrada María Elena Ledesma, ya a ver si ahora se puede terminar su exposición. Como les decía, indicado lo anterior, voy a analizar los alcances del estado de emergencia en la experiencia peruana. Dicho estado tiene como causales dos, la perturbación de la paz, el orden interno, temas de catástrofe y graves circunstancias que afecten a la vida de la nación. Sin embargo, en alguno de estos supuestos se advierte pues, un cierto margen para incluir otras circunstancias lesivas o amenazantes para la vida en sociedad y que en principio no han sido previstas. Y eso es lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19. En efecto, en el caso peruano, los decretos supremos que han declarado y prorrogado sucesivamente el estado de emergencia hasta la actualidad, han invocado la causal de graves circunstancias que afectan la vida de la nación ante la ausencia de un supuesto previsto en la Constitución que se encuentre relacionado de la forma más directa con una emergencia sanitaria de tal envergadura. Dicha omisión ha conllevado a que incluso se hayan planteado propuestas de reforma constitucional en este sentido, a fin de incluir un estado de emergencia por las causales de catástrofes naturales, ambientales y sanitarias, pero desde una perspectiva de la defensa de los derechos fundamentales, lo que ha venido siendo discutido, por ejemplo, con ocasión de los fenómenos naturales que se producen cada cierto tiempo en el país, con distintos niveles de intensidad, como es el caso del fenómeno del Niño costero, poniendo en grave peligro la vida y el bienestar de la población. Por otro lado, en cuanto a los derechos fundamentales que pueden restringirse, se encuentran la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión, la libertad de tránsito en el territorio peruano. Y asimismo, también dentro de la Constitución se encuentra prohibido el destierro en toda circunstancia. Al respecto, quisiera precisar que una interpretación integral y armónica de nuestra Constitución conllevaría a sostener, como lo hago en esta oportunidad, que los derechos fundamentales, incluso durante un régimen de excepción, no pueden ser despojados de efectividad o afectados de su núcleo duro. Y en ese sentido debemos recordar lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y las obligaciones internacionales asumidos por nuestros estados sobre el particular. Asimismo, considero especialmente relevante mencionar que las restricciones a los derechos fundamentales durante los regímenes de excepción, como el estado de emergencia, pueden ser cuestionadas o controladas judicialmente a través de procesos constitucionales previstos para tal efecto. Ello es así por cuanto el ejercicio de las garantías constitucionales no se suspende durante dichos regímenes según el artículo 200 de la Constitución. Y en ese sentido, además, se ha pronunciado la propia Corte Interamericana y otras cortes y tribunales de la región. Por consiguiente, en este escenario es especialmente relevante el papel que desempeñan los jueces constitucionales. Y en esa línea considero que un juez constitucional leal a la Constitución y garante de los derechos fundamentales
tiene el deber de realizar un escrupuloso control y examen de los actos que restringen en un estado de emergencia o de cualquier régimen de excepción, independientemente de la denominación que reciba. En todo caso, si bien algunos derechos durante el estado de emergencia podrían ser restringidos, ello no significa que puedan ser objeto de cualquier restricción, sino de aquellas que sean conforme a la Constitución. Por ello, en el control constitucional que realice un juez constitucional resulta medular advertir que las restricciones de los derechos fundamentales no tienen por qué ser en todo caso intensas. Por el contrario, los niveles de intensidad de dichas restricciones deben encontrarse justificados por los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso concreto. En nuestra Constitución también se prevé un plazo para estos estados de emergencia que no excedan los 60 días, que pueden ser prorrogables. La regla es que el control del orden interno la asuma la policía, a menos que el presidente disponga que sean las Fuerzas Armadas quienes dispongan de dicho control. Un aspecto problemático y que puede conllevar a situaciones que podrían amenazar los derechos de los ciudadanos y la vida democrática es la ausencia del control parlamentario del poder ejercido por el Ejecutivo, pese a tratarse de un requisito obligatorio de cumplimiento durante un estado de emergencia, según lo que dispone el artículo 137 de la Constitución. Lo que ocurre es que el reglamento del Congreso, que es una norma que tiene rango de ley y fuerza en el Perú, no ha previsto en su regulación un procedimiento correspondiente que materialice la dación de dar cuenta del presidente al Congreso o a la Comisión Permanente en un régimen de excepción. Y esta omisión legislativa impide, pues, el pleno cumplimiento del mandato constitucional antes referido y que tiene, por tanto, dos efectos. Uno, que en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en el ámbito institucional de la parte orgánica, en la medida que incide negativamente en el núcleo duro del principio de balance de poderes. Con respecto al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, advierto que la falta de un control efectivo por parte del legislativo respecto de las acciones que hace el Ejecutivo en los estados de emergencia puede traer como consecuencia situaciones no deseadas que pueden llevar a excesos o en detrimento de los derechos de los ciudadanos, al advertirse precisamente la ausencia de un contrapeso que tiende a evitar dicha arbitrariedad. A falta de controles claramente regulados y efectivos en el ejercicio del poder, los ciudadanos se encuentran expuestos a eventuales situaciones lesivas o amenazantes de sus derechos, ¿no? Y por ello la vía jurisdiccional, la de los jueces, para tutelar y disponer el cese de dichos actos o amenazas, cumple un papel fundamental en su defensa. Con respecto a las relaciones entre los poderes ocasionadas por esta ausencia de regulación parlamentaria, quisiera destacar como esto último incide negativamente en el principio de balance de poderes, manifestación del principio de separación de poderes como uno de los principios fundamentales del Estado social. Y respecto a ello, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha emitido diversas sentencias que han abordado el contenido y alcances de este principio jurídico constitucional. En ese sentido, hace poco, en el año 2018, se emitió una sentencia 6-2018 en un proceso de inconstitucionalidad en el que nos hemos pronunciado sobre la legitimidad de la reforma del reglamento del Congreso que vulneró el principio de balance de poderes. Y en aquel caso el tribunal sostuvo que el balance de poderes es un principio dimanante del principio de la división de poderes y que el artículo 43 se encuentra consagrado en nuestra Constitución, dependen de los siguientes principios: principio de separación de poderes, principio de balance de poderes, principio de cooperación y el principio de solución democrática. En lo que respecta al balance de poderes, este tribunal ha expresado en la referida sentencia que esta alude a la existencia de diversos mecanismos de coordinación, de control recíproco y equilibrio. Y con respecto a la omisión parlamentaria identificada, que se afecta un mecanismo de control recíproco ordenado por la Constitución. A mayor abundamiento, el tribunal ha sostenido que el balance entre poderes permite destacar que es nuestro modelo constitucional. Los poderes públicos se conciben en una dinámica de equilibrio y contrapeso, lo cual exige reconocer y respetar mecanismos de control constitucionalmente previstos. Por ello, considero que dicha omisión afecta negativamente el principio de balance de poderes en los términos que ya he señalado. Más allá de la problemática y centrándome en el quehacer jurisdiccional,
Quisiera mencionar que durante estos meses de pandemia se ha dado actuaciones que ameritan ser destacadas en razón al aporte de la defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución. En efecto, se les pidió pronunciamientos en defensa de la dignidad de la vida humana, de la integridad, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situaciones de extrema carencia y precariedad. Tal es el caso de una sentencia en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional respecto a una problemática que tenemos en nuestro país, vinculado con el hacinamiento carcelario, crítico en la mayor parte de establecimientos penitenciarios en nuestro país. Se ha emitido la sentencia 05436-2014 en un proceso de habeas corpus en mayo del año 2020, en la que en medio de los reclamos de los familiares de los recluidos intramuros, cuya vida e integridad en varios casos se encontraban ciertamente amenazadas por protestas al interior de las cárceles de heridos y fallecidos, que han sido personas privadas de su libertad, inclusive policías y trabajadores del sistema penitenciarios, todo ello como resultado de enfrentamientos, pero también como consecuencia del tema del COVID-19. En esta sentencia ha sido una respuesta oportuna al entrampamiento por el que atravesaban las instituciones competentes del sistema de la justicia penal y penitenciaria en la labor de ofrecer alternativas a una solución, reconocemos, de una problemática estructural que data de décadas y que tiene, causas principales como la del populismo punitivo, situación que en estos años no ha sido lamentablemente debidamente asumida y enfrentada por la mayoría de autoridades que asumieron dichas responsabilidades. Así, el cumplimiento cabal de lo dispuesto en esta sentencia constituye un paso firme decidido a fin de erradicar y superar esta situación permanente que amenaza y vulnera a las personas privadas de su libertad y que sin embargo no han perdido su dignidad. Cabe especialmente estar alerta, puesto que estos rebrotes del populismo punitivo, sobre todo en los periodos electorales, solo se fijan en efectos de marginalidad social y proponen llenar las cárceles y retroceder hacia la barbarie. Preocuparnos por las causas de la marginalidad social es enfocar el tema con seriedad, recordando que la responsabilidad de la sociedad y que el Estado es afrontar las situaciones de marginalidad, caldo de cultivo y de delincuencia, y sobre todo en un contexto más intenso como es en el tema de la pandemia. Por ello, para el cumplimiento de los fines de la justicia constitucional y la labor vigilante de una ciudadanía activa que participe y se involucre en la defensa de sus derechos, constituye la mejor garantía del respeto a estos mandatos constitucionales y sobre todo durante los estados de emergencia. Cuando se cumple el 70 aniversario de un célebre trabajo, Ciudadanía y Clase Social, que escribió en aquel entonces Thomas Marshall, fundamental para comprender la ciudadanía contemporánea, deberíamos recordar que los elementos constitutivos de la ciudadanía y que la Constitución ha de garantizar son los derechos civiles, políticos y sociales, a los que debemos añadir los derechos, medioambientales y los nuevos derechos. Y no podemos perder de vista que los derechos sociales, sea a la sanidad, a la educación, a la pensión, a una política social, constituyen condiciones de posibilidad de los restantes, sobre todo en un contexto de pandemia y en países con tan graves desigualdades como los que tenemos en nuestra región. Muchas gracias. La magistrada Marianela Ledesma Narváez, presidenta del Honorable Tribunal Constitucional del Perú. Finalmente, le doy la palabra a la doctora Diana Fajardo, magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Doctora Diana, tiene usted la palabra. Buenos días a todos, un saludo muy especial, bienvenidos. También un saludo a los miembros de esta mesa. En estos minutos me referiré al reto constitucional de controlar los estados de excepción en democracia. Por estado de excepción suele entenderse aquella situación en la que es necesario suspender la plena vigencia del orden jurídico establecido para garantizar su propia existencia y no permitir que se vea gravemente afectado o desaparezca por una amenaza en su contra. El estado de excepción implica esa extraña paradoja de olvidar el ordenamiento para poder protegerlo. O dicho de otra manera, es el momento en que el gobernante tiene derecho a no seguir el derecho para poder conservarlo. Así, los estados de excepción ocurren en ese lugar
que se debate entre un espacio regulado y definido por el ordenamiento y un espacio en el que la realidad y lo impredecible de la vida se imponen. Uno de los primeros dilemas que esta figura supone es si se debe incorporar expresamente o no en la Constitución. El principal argumento en contra resalta que implica sembrar en la Carta su propia destrucción. Por otra parte, uno de los principales argumentos para reconocer expresamente la facultad de declarar estados de excepción es que en todo caso se va a llegar a ese punto cuando se presenten graves amenazas al orden público, económico o social. Si esto es así, debe ser regulado para que llegado el momento se actúe dentro del derecho. Colombia ha seguido la opción de regular los estados de excepción de manera explícita, pero al igual que ocurre en el resto de Latinoamérica, los estados de excepción han servido en nuestro país para los usos perversos temidos por sus detractores. En climas de confrontación política ha sido utilizado para perseguir y acallar opositores, y en contextos de confrontación armada ha servido para instaurar lo que se ha denominado una guerra civil legal. En la década de los 80, la Corte Suprema de Justicia de Colombia criticaba lo que llamaba el poder legiferante del presidente de la República. Que el Ejecutivo tuviese poderes legislativos se había convertido en la regla. La legislación, sobre toda aquella importante y que definía realmente el alcance de los derechos de las personas, se hacía a través de decretos presidenciales con fuerza de ley. La expedición de leyes por parte del Congreso se había convertido en la excepción. Es por esto que la Constitución Política de 1991 tuvo como uno de sus principales derroteros controlar el ejercicio abusivo y exagerado de esta figura constitucional. La Constitución del 91 mantuvo la tradición de contemplar explícitamente estados de excepción, pero limitándolos y generando un sistema de frenos y pesos particular y especial. Se buscó, para decirlo de alguna manera, domesticar las fuerzas bestiales que se pueden liberar en estos contextos de emergencia. La Carta Fundamental reconoce expresamente la facultad para dictar estados de excepción, pero a la vez impone límites materiales, como no poder suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales o no interrumpir el funcionamiento de las ramas del poder público. También impone límites procedimentales. Todo decreto expedido con base en tales facultades debe someterse a la ley estatutaria que el Congreso expida para regular la materia y debe ser objeto de control judicial automático e integral. ¿Cuál ha sido el impacto de este camino seguido por la Constitución del 91? Se ha impedido que los estados de excepción se desborden como venía ocurriendo hasta entonces. En esta corta intervención es imposible responder de forma extensa y definitiva tan difícil pregunta. No obstante, es posible presentar algunos indicios de que quizá la ingeniería constitucional sí ha servido para tratar de controlar las fuerzas bestiales que un estado de excepción puede liberar. Adicionalmente, y para finalizar, identificaré ciertos aspectos que plantean dilemas y nuevos retos. En el contexto académico, algunos trabajos recientes han logrado mostrar que las herramientas constitucionales del Estado Social de Derecho, que se ha gestado desde 1991, han logrado controlar y evitar los excesos de los estados de excepción. De forma particular, el constituyente buscó dos límites. Uno, impedir que los derechos fueran suspendidos o que fueran limitados y restringidos más allá de lo necesario. Y dos, impedir que el Poder Ejecutivo se convirtiera en la fuente regular y ordinaria de producción legislativa, como había ocurrido hasta entonces.
En efecto, un estudio de la profesora Meriluz Tobón Tobón muestra cómo el gobierno elegido para el periodo 2002-2010 no empleó de forma importante esta figura para adelantar su política de seguridad democrática. En esos años se aprobaron normas que daban competencias al Poder Ejecutivo para actuar y enfrentar las amenazas al orden público. No obstante, estas reglas jurídicas producidas al inicio del presente siglo en medio de la guerra contra el terrorismo no fueron producto en su mayoría de estados de excepción, sino de procesos democráticos ante el Congreso. La jurisprudencia, aplicando la Constitución, ha sido clara en señalar que una restricción o limitación a un derecho fundamental tiene un origen democrático y deliberativo en el Congreso e impone al juez constitucional en consecuencia un deber de deferencia. Las restricciones impuestas a los derechos fundamentales a través de leyes democráticamente aprobadas se presumen constitucionales y deben ser las personas en ejercicio de sus derechos políticos las que desvirtúen mediante argumentos ante el Tribunal Constitucional. En cambio, cuando una restricción o limitación a un derecho fundamental tiene origen en el Poder Ejecutivo, que es una instancia en la que suele tener representación el partido de gobierno y los que lo apoyen estén en coalición con este, pero no los independientes y de oposición, el control constitucional debe ser más estricto. Así, buscando una mayor legitimidad de las reglas antiterrorismo y queriendo minimizar el riesgo de declaraciones de incompatibilidad, de inconstitucionalidad, el gobierno optó por expedir democráticamente las restricciones a los derechos que su política de seguridad suponía antes de hacerlos por medio de declaraciones de estados de excepción. La situación no es perfecta o ideal, pues como el mismo debate académico lo señala, lo que antes se conseguía poniendo en suspenso la plenitud del orden constitucional, ahora se busca conseguir a través de este, mediante reformas constitucionales legales. Es lo que algunos autores han denominado constitucionalismo abusivo. No obstante, esta es una cuestión distinta. Por ahora, baste insistir en que, al parecer, los riesgos que representaba el estado de excepción se han venido controlando. Otro de los indicios del cambio que se ha dado es el grado de deliberación pública que el control de constitucionalidad ha promovido. Las exigencias de razonabilidad de las medidas adoptadas en excepción, que tienen un grado de celo mayor al que se emplea con el legislador democrático, han obligado al Poder Ejecutivo a ofrecer una argumentación pública de sus actos que permite un mayor control democrático. Este aspecto se hace patente en la misma factura de los decretos legislativos que incluyen amplias, extensas y detalladas argumentaciones orientadas a dar las razones que los justifican. En medio de la reciente emergencia por la pandemia de COVID-19, una de las principales medidas de restricción de derechos consistió en limitar el derecho de locomoción y en especial la libertad de ingresar y salir del territorio nacional a toda persona colombiana. El presidente impidió la entrada y salida de vuelos internacionales como forma de mitigar y contener la expansión de la pandemia. Lo que quiero resaltar es que al tomar esta decisión y anunciarla públicamente, el presidente realizó en vivo y en directo un juicio de razonabilidad constitucional. En primer lugar, indicó que se había tomado inicialmente una medida menos restrictiva de los derechos. Se había permitido el ingreso de nacionales por vía aérea, pero imponiéndoles el deber de guardar cuarentena.
Sin embargo, ante su incumplimiento y la imposibilidad de implementarla adecuadamente, por la dimensión logística que implicaba, se había optado por una medida más restrictiva que permitiera proteger los derechos a la vida y a la salud de la población en general. El presidente además señaló que la medida no se tomaba de manera inmediata para permitir libremente a los que tuvieran urgencia ingresar con la medida menos restrictiva, que para ese entonces sería vigente, y que en todo caso existían vuelos humanitarios como opción para eventos graves en los que fuera necesario ingresar o salir del país. Independientemente de si se comparte o no la evaluación hecha por el presidente, lo significativo es que la argumentación respecto a la restricción de los derechos se hizo en términos constitucionales. En otras palabras, el control constitucional de los estados de excepción ha impuesto en el Poder Ejecutivo el deber de deliberar públicamente, ayudando así a mitigar los impactos que un estado de excepción impone sobre las garantías constitucionales propias de una sociedad abierta y democrática. Dilemas y nuevos retos. Como vimos, existen indicios de que las medidas adoptadas por el constituyente del 91 para controlar la posibilidad de que un estado de excepción afecte desproporcionadamente el orden constitucional y democrático que se busca conservar, pues han dado resultados en principio favorables. En todo caso, la reciente pandemia por el COVID-19 también alerta sobre nuevos riesgos y retos que se avecinan para los estados constitucionales de la región. En Colombia, por ejemplo, el nivel de afectación de la pandemia llevó al Ejecutivo a hacer el mayor uso y ejercicio reciente de las facultades de excepción. Los números hablan por sí solos. En la única emergencia que ha dictado el actual gobierno en sus 2 años, ha expedido muchos más decretos de los que expidieron los 2 presidentes de la República que lo presidieron en sus periodos de 8 años cada uno. En efecto, el actual gobierno en una sola emergencia ha expedido 115 decretos legislativos, mientras que el gobierno anterior en 3 estados de emergencia expidió 46. Y el gobierno que lo antecedió en 4 estados de emergencia expidió 35 decretos legislativos. Al parecer, las excepciones por emergencias biosanitarias abren un nuevo escenario en el que buena parte de la sociedad se ve afectada en todas sus dimensiones y es necesario un ejercicio excepcional de los poderes públicos. El excesivo número de decretos muestra el nivel de intervención ejecutiva en el proceso legislativo e incluso evidencia cuestiones logísticas como la misma capacidad de la Corte Constitucional para realizar un control que podría desbordarla. Por tanto, así haya buenas noticias y buenas señales respecto a los peligros conocidos de los estados de excepción, se presentan nuevos y grandes retos en el siglo XXI que corresponde a los jueces y a las entidades democráticas de Colombia y de Iberoamérica en general entrar a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los que nos siguen a través de la plataforma o de las redes virtuales. Tenemos en este momento más o menos 1.300 personas en esta plataforma y otras 3.500 personas nos han seguido a través de las redes sociales. Los organizadores del evento me informan que lamentablemente no podemos continuar el debate y hacer un intercambio de opiniones por razones de que hemos agotado el tiempo. Tampoco tendré yo la oportunidad de presentar como unas conclusiones. Sin embargo, hemos podido tener un panorama general de las implicaciones de la pandemia en los órdenes constitucionales de cada uno de los países de los expositores, cómo los tribunales constitucionales han tenido que enfrentar este reto y mantener el equilibrio de poderes.
Ha sido de todas maneras un intercambio interesante. Les agradezco muy especialmente a los conferencistas, de manera muy especial también al honorable ministro Luis Fuchs, que ya se retiró por razón de su estado de salud. Debemos estar especialmente agradecidos con él por haber participado en estas circunstancias. Y a los demás magistrados de los tribunales constitucionales de Chile, de Costa Rica, del Perú y de Colombia, mi más sincero agradecimiento por su participación en este panel, que terminamos de esta manera por razón del tiempo. Las preguntas que el público quiera formular a los conferencistas podrán hacerse a través de los medios digitales. Muchas gracias a todos por su participación.